Saludo a toda la comunidad de Revive Internacional en las diferentes partes del mundo y a todos los que están viendo esta programación. Espero que si esta programación es de bendición para su vida y usted considera que puede ser de bendición para alguna otra persona, le pido que por favor haga clic en donde dice me gusta o like. Y por favor, déjenos un comentario en la caja de los mensajes y cuando tenga la oportunidad, comparta esta programación con quienes ustedes gusten. También les invitamos a visitar el canal en YouTube de Revive Internacional. Allí usted va a encontrar mensajes y hemos comenzado a publicar enseñanzas y muchos pensamientos que van a ser de edificación. Y no olvide suscribirse al canal de YouTube. Bien, el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy está basado en las palabras del Señor Jesús, que encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17. También me quiero basar en una escena que se nos narra en el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en los versos del 3 hasta el 11. En Juan capítulo 3, en los versículos 16 y 17, dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Juan capítulo 8, en los versículos del 3 hasta el 11, encontramos una escena y quiero leer esa escena para ustedes. Dice la Biblia: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. El verso 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó Jesús solo y la mujer que estaba en medio. El verso 10 dice: enderezándose Jesús y viendo a nadie sino a la mujer, y no viendo a nadie sino a la mujer, le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. He sentido hablarles sobre las palabras del Señor Jesús: ni yo te condeno. Quiero señalar algunas
cosas de la escena en el capítulo 8 donde estas cosas me pueden servir como base para llegar al punto central al cual quiero llegar en este mensaje. Y en primer lugar, quiero decir que el asunto o este asunto de juzgar a los demás es un asunto muy delicado y que la palabra de Dios nos advierte contra eso. Cuando se trata de juzgar, los seres humanos somos muy malos jueces. Somos jueces parciales. Eso quiere decir que inclinamos la balanza para un lado o para otro. Y una de las cosas que noto es que aquellos fariseos solo trajeron a la mujer. Mi pregunta es, ¿en dónde dejaron al hombre? Porque algunas veces lo que yo noto es que juzgamos para nuestro beneficio o para el beneficio de alguien a quien amamos o para venir en contra de alguien. En el caso de Juan capítulo 8, era para buscar algo contra el Señor Jesús. Y de allí que el juicio de ellos, de los fariseos, era parcial, era sin amor, era malintencionado. Lo que los fariseos no sabían era que estaban a punto de recibir una gran lección. Ante la insistencia de los fariseos, el Señor Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Arroje la primera piedra el que esté libre de pecado. ¡Qué palabras tan poderosas y contundentes! Fue como uno de esos golpes que tiran a un boxeador a la lona y lo dejan viendo pajaritos. Porque lo que el Señor les dijo a estos fariseos fue: si ustedes no han cometido un error, tiren la piedra. Si ustedes tienen una vida perfecta, tiren la piedra. A las personas que le tiran piedras a otros que están pasando por difíciles momentos o por momentos duros en la vida, el Señor les tiene que recordar a esas personas que ellos no son tan buenos ni tan santos como ellos creen. Aunque realmente yo creo que ese tipo de personas ni creen eso de ellos mismos. Pero la Biblia dice que desde el más viejo hasta el más joven comenzaron a soltar las piedras y a salir uno por uno, acusados por sus conciencias. Acusados por sus conciencias. ¿Qué testigo tan imparcial es nuestra conciencia? Note en esta escena que en asuntos de conciencia no cuenta la edad. Porque dice que desde el más viejo hasta el más joven fueron saliendo uno por uno. Por eso en asuntos de conciencia no cuenta la edad. Seamos jóvenes o seamos viejos, nuestra conciencia es imparcial. Como dicen por ahí, corta, parejo y por igual. ¿Sabía usted que un día el Señor llamará a nuestras conciencias para que sirva de testigo contra nosotros mismos? Dice la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, en el versículo 27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Sí, la Biblia dice que la lámpara nuestra es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Si la persona no ha sido cubierta en el bautismo,
con la justicia de Dios, en el día del juicio, el Señor simplemente llamará a nuestras conciencias para que nuestras conciencias sirvan de testigo contra nosotros mismos, para que nuestras conciencias mismas nos acusen. Así de justo y así de amoroso es Dios, que Él no tendrá que pronunciar condenación contra nadie, porque nuestras propias conciencias se harán cargo de eso. Es también por esa razón que el bautismo es tan importante. El apóstol Pedro escribió acerca del bautismo en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 21. Él dijo: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia delante o hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Mire, el bautismo no hace perfecto a nadie. El bautismo no quita las impurezas de la carne. Cuando usted es bautizado, y los que fuimos bautizados, nos dimos cuenta que cuando fuimos bautizados, cuando salimos del agua, éramos las mismas personas. Cuando usted sea bautizado, se dará cuenta que cuando usted salga del agua, usted no es transformado entre una persona humana a una persona divina o a un ángel, y que solamente le falta las alitas y una aureola alrededor de la cabeza. La realidad es que después de haber sido bautizados, todos hemos cometido de una manera u otra pecados, ya sean con hechos o ya sean de palabras. Es por eso que el apóstol Juan, hablándole a la iglesia, él escribió en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 1, y les dijo: hijitos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Simplemente estoy aprovechando esta oportunidad para hablarle a su conciencia y para animarle de alguna manera que, si no ha sido bautizado, busque el bautismo pronto para que tenga una buena conciencia hacia Dios, y porque el bautismo nos salva. Pero bien, una vez todos los que querían apedrear a aquella mujer se fueron, y el Señor se quedó a solas con aquella mujer, lo que me deja ver que el Señor es muy personal en el trato con usted y conmigo. Me deja ver lo personal e íntimo que es Dios. Dios trata con nosotros de una manera personal. Esto no es mi relación con Dios, no es entre otra persona, yo y Dios. Es una relación íntima y es una relación personal. Y cuando el Señor se quedó a solas con la mujer, Él le preguntó por los que la acusaban. Porque al parecer, aunque estaban en el mismo lugar, el Señor paró de darle mente o paró de prestarle atención a los que estaban acusando a esa mujer. Él los ignoró al punto que ni siquiera se dio cuenta cuando se fueron los acusadores. Mire, escúcheme, Dios ignora a los acusadores. La Biblia habla de quién es el acusador de los hermanos y lo llama por su nombre: Satanás. En el libro de Zacarías leemos que el ángel reprendió a Satanás diciéndole que el Señor te reprenda, cuando Satanás estaba delante de Dios para acusar al sacerdote Josué. Pero bien, la mujer le dice al Señor:
Señor, se fueron todos se fueron. Tal parece que ninguno estaba libre de pecado. Y fue en ese momento que el Señor le dijo esas maravillosas palabras a esta mujer: ni yo te condeno, ni yo te condeno. La gente que de una manera, y voy a usar la palabra arrogante, la gente que de alguna manera arrogante dicen: ese es salvo y ese es condenado, y esa porque esto es salva y aquella porque esto es salva o condenada. Aquellas personas que arrogantemente dicen esas cosas no entienden que ni el mismo Señor Jesús se atrevió a condenar. Ni yo te condeno. Y aquí hay mucho que ver. Note que esa mujer ni siquiera había ido a la iglesia, por decirlo de esa manera. Ni siquiera estaba siguiendo las guías que en la mayoría de los casos le damos a la gente para que sigan y para que puedan ser aceptados en nuestro círculo élite. Aquella mujer ni siquiera había dado ninguno de los pasos que mostraran un cambio en la vida de ella. Y con todo y eso, el Señor Jesús lo primero que le dijo fue: ni yo te condeno. Escúchame bien, no estoy desacreditando el cambio que tiene que haber en la vida de una persona que haya nacido de nuevo. Pero lo que quiero mostrarles aquí es el amor incondicional de Dios. Dios nos amó cuando nosotros todavía estábamos en nuestros delitos y pecados. Escúcheme, yo he aprendido que el amor del ser humano es condicional. Tenemos que ganarnos ese amor. Tenemos que cambiar para ser amados. Pero el amor incondicional de Dios es que Él nos ama aunque no hayamos cambiado todavía. Algún fariseo que hubiera oído al Señor decir: ni yo te condeno, muy posiblemente hubiera podido haber preguntado: y bueno, ¿quién es usted para que diga ni yo te condeno? ¿Con qué autoridad? ¿Quién es usted? Lo mismo puedo preguntar yo a las personas que abren su boca para decir: ese es salvo y ese no es salvo, ese es salvo y ese es condenado. Yo pudiera preguntar: bueno, ¿usted con qué autoridad dice eso? Pero como sea, si le hubieran preguntado al Señor: ¿quién es usted para que le diga a esa mujer ni yo te condeno? Yo me puedo imaginar al Señor decir con toda autoridad y con todo derecho: yo soy el que camina sobre las aguas. Yo soy el que los vientos le obedecen. Yo soy el que multiplicó los panes y los peces. Yo soy el que le dijo a un hombre después de estar muerto por 4 días: sal fuera, resucita. Y el hombre resucitó. Yo soy el que sanó a un paralítico después de estar 38 años en esa condición. Yo soy el que le dio vista a un hombre que estaba ciego o que era ciego desde su nacimiento. Yo soy el que liberó a un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. Y la lista de las maravillas del Señor es larga. Él, damas y caballeros, fue el que le dijo a aquella mujer: ni yo te condeno. Cuando yo oigo al Señor Jesús decir esas palabras, cuando yo oigo al Señor Jesús, quien tiene esas credenciales, decir ni yo te condeno, realmente lo que me diga cualquier otra persona no va a contar mucho. Mire, como iglesia hemos sido enviados no a mostrarle a la gente lo malos que son, sino a mostrarle a la gente lo bueno que es Dios. Nuestro enfoque no debe de ser la condenación,
sino la salvación. Las personas que tienen un mensaje de condenación nunca van a ser efectivos en su labor de alcanzar a las almas para Jesucristo. Recuerde, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La iglesia necesita aprender a amar a la gente incondicionalmente. Así las personas no cambian como la palabra de Dios dice o en el momento en que nosotros queremos que cambien. Tenemos que seguir amándolos incondicionalmente. Ahora bien, después de que el Señor le dijo a la mujer, ni yo te condeno, Él le dijo, vete y no peques más. En otras palabras, vete. Eres libre de irte. Pero espero un cambio en tu vida. Espero un cambio en tu vida. Muchas personas se excusan con el pensamiento de que Dios ama al pecador para seguir pecando. Y es cierto que Dios ama al pecador, pero no acepta el pecado. Todos somos pecadores. Todos fallamos. Todos erramos de diferentes maneras. El mismo apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? El apóstol Pablo encontró en su cuerpo una ley que se rebelaba contra la ley de Dios. Por eso es que uno no debe de juzgar a las personas solamente por el hecho de que pecan diferente a como uno lo hace. Pero para tener una relación con Dios, vamos a tener que tratar con algunos asuntos en nuestra vida que desagradan a Dios. Y Dios está comprometido a ayudarnos a vivir una vida agradable delante de Él. Por eso, Él nos ha dado muchos recursos para poder vencer. Y uno de esos recursos es su palabra, que es espíritu. En Juan, capítulo 6, versículo 63, Jesucristo dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y vida. Y yo quiero decir esto en este momento. Muchas personas creen que el recibir el Espíritu Santo es hablar en lenguas solamente. Y de allí que el énfasis que se hace y se promueve es en hablar en lenguas. No estoy diciendo que no es bíblico el hablar en lenguas. Es bíblico. Pero más importante que eso es poner la palabra de Dios por obra, porque su palabra es espíritu y es vida. El apóstol Pablo dijo en una ocasión que si él hablara en lenguas angélicas y humanas y no tuviera amor, nada sería. No solo Dios nos dio su palabra, pero también nos dio muchos hermanos y hermanas que nos aman, que nos ayudan y que nos animan. De allí que es tan importante ser parte de una comunidad cristiana. Reunirse con esos hermanos y hermanas que comparten la misma fe. Ser parte de un grupo de amistad hogareño, ser parte de un estudio bíblico donde pueda aprender más de la palabra de Dios. A veces parte del cambio es cambiar los lugares y las personas que frecuentamos. Todo eso es parte del nuevo nacimiento. Todo eso es parte de mi nueva vida, de mi nueva familia y de mi nuevo caminar con Cristo Jesús. No sé qué problemas estás enfrentando en tu vida. No sé qué pecados hayan en tu vida. No te estoy pidiendo que los compartas con nadie, mucho menos te voy a juzgar, mucho menos te voy a condenar. Definitivamente hay que tratar con esas áreas en nuestra vida y todo comienza con un arrepentimiento, con un reconocimiento de las áreas en donde estamos fallando. Dios te ama y está dispuesto a ayudarte.
Y una de las mejores maneras como Dios nos quiere ayudar es por medio de su palabra. Su palabra es poderosa. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, y le dijo: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Te invito, para concluir, te invito a que busques una comunidad cristiana, a que te hagas parte de un grupo de estudio de la palabra de Dios. Te invito a que te inscribas al canal de Revive Internacional en YouTube, donde hemos comenzado a publicar enseñanzas de la palabra de Dios. Y prontamente estaré publicando en ese mismo canal un estudio bíblico para las personas que no han sido bautizadas todavía, como dice la palabra de Dios, y muchas otras enseñanzas que nos van a ayudar en nuestro caminar con Dios. Quiero terminar en este momento con una oración. Le voy a pedir que por favor, donde usted esté, incline su rostro. Amén. Quiero hablar a su conciencia. Quiero hablar a tu conciencia, que es la que conoce lo profundo que hay en tu corazón. Te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos si gustas. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es verdad. Tu palabra es espíritu. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por tu amor incondicional para con nosotros. Reconocemos, Señor, tantas áreas en nuestra vida que necesitamos cambiar, algunas de ellas ajustar, revivir. Padre, sabemos que con tu ayuda, con tu amor, lo lograremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por tu ayuda. Gracias, Señor, por nuestros hermanos y hermanas. Gracias por los grupos de amistad, por las reuniones en casas, por las reuniones, Señor Jesucristo, y por qué no, por las reuniones en los templos, aunque hoy en día no podamos congregarnos de esa manera. Pero gracias, Señor, por ese método tan primitivo como la iglesia primitiva de reunirnos en nuestras casas. Y gracias por este método. Padre, te pedimos que nos ayudes con tu palabra a cambiar. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por visitarnos, por vernos, por escucharnos. Esperamos que estos 30 minutos de mensaje hayan servido de bendición para su vida. Y como les pedí, haga un like, deje un mensaje, un saludo, amén, y compártelo con alguien. En el nombre del Señor Jesús. Nos vemos, nos estaremos en contacto por los medios sociales. Dios los bendiga.